Listos. Bueno. Hay un versículo ahí en pantalla. ¿Alguien que me ayude con la lectura de ese versículo? No se ve bien, pastor, no se ve bien en la pantalla. Amén. Amén, pastor. A ver. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Hebreos 4:12. Muy bien. De la traducción al lenguaje actual. Gracias, Andrita. Noten ustedes que hemos venido colocando versículos alusivos al tema que hemos estado tratando. Aquí tenemos, la semana pasada vimos a 2 Timoteo 3:16, donde toda la escritura es inspirada por Dios y útil, que de eso vamos a hablar hoy. Y hoy entonces tenemos este que está en Hebreos, muy conocido para nosotros también, que dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Es algo que nosotros no podemos pasar por alto, no debemos olvidar. La palabra de Dios, cada palabra que Dios ha pronunciado. Recuerden que al principio vamos al libro de Génesis y nos damos cuenta que dice, y dijo Dios, hágase tal cosa, y fue hecho. Y dijo, y dijo, y dijo. Es la palabra la que tiene poder, pero también, ojo a esto, es la que tiene vida, es la que transmite. Ella es semilla. Recuerden esa parábola que el Señor Jesús les entrega a las multitudes, que después les explica a los discípulos, donde les dice, les habla acerca de un sembrador, donde les dice, y el sembrador salió a sembrar, y sembró semilla en tal parte, semilla en tal otra y en tal otra. 4 terrenos donde se siembra esa semilla. Pero solamente en un terreno dio fruto. Eso es la palabra en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano. Es una semilla que finalmente lo que se espera de esa semilla por la buena tierra en la que ha sido sembrada es que ella dé fruto, que esa semilla dé fruto. Entonces no debemos nosotros olvidar, la palabra de Dios tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, dice allí. Es decir, es tan efectiva en lo que ella hace que no se deja opacar, o mejor, nosotros no la podemos engañar, nosotros no podemos tapar lo que somos realmente frente a la palabra de Dios, porque ella penetra, ella es la que ingresa a nuestro corazón y dice que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y cuando llega allá a lo más profundo, y noten que esa es una de las particularidades que tiene la palabra, por eso la necesidad de nuestro contacto con ella, porque al momento de penetrar, dice allí, a lo más profundo de nuestro ser, entonces es ahí, allá, bien adentro, y note que esto es personal. No, por eso yo les decía la semana pasada, no podemos caer nosotros en el pensamiento de que leemos la Biblia o leemos la palabra y la estamos viendo aplicada en la vida del otro, en la vida de mi hermano, en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, del vecino, del hermanito de la iglesia. No, es en nuestra propia vida, porque es allí donde examina, es decir, donde escudriña, donde ve con claridad nuestros pensamientos y deseos. Y deja en claro, es la palabra la que deja en claro si eso que encontró allá dentro de nuestro corazón, esos pensamientos y esos deseos son buenos o son malos. Nosotros en la congregación hemos venido hablando
estos últimos domingos acerca, o bueno, hace unos domingos atrás hablábamos acerca de eso, de lo bueno y de lo malo. Y definíamos claramente, y vale la pena mencionarlo en este momento, que lo bueno o lo malo solamente se concibe con respecto a lo que Dios ha decidido que es bueno y a lo que Dios ha decidido que es malo. Ese bueno o malo no tiene que ver con mi percepción, no tiene que ver con mi apreciación, tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de Dios a través de su palabra y conocemos y entendemos a qué es lo que Él ha llamado bueno y a qué es lo que Él ha llamado malo. Entonces noten ustedes qué maravillosa es la palabra de Dios para nosotros. Tiene poder, tiene vida, es como una espada que corta y ese doble filo o dos filos habla de que abre a lado y lado, es decir, no hay nada que se quede intacto ante su presencia, ante su penetración. Dice que entra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, tanto que es allí donde examina nuestros pensamientos, nuestros deseos, y es ella, la palabra de Dios, la que deja en claro, la que nos evidencia si esos pensamientos y esos deseos que están al interior de nuestro corazón son buenos o son malos. Y recuerden que ese bueno o eso malo no tiene nada que ver con mi percepción de bueno o con mi percepción de malo. Tiene que ver con lo que Dios, ojo a esto, ha dicho que es bueno, y eso no lo va a cambiar Él, y tiene que ver con lo que Dios ha dicho y tampoco lo va a cambiar, que es malo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Es clara esa pequeña reflexión que hacemos para iniciar esta clase? Sí, señor. Bien, perfecto. Ok, bueno. Vamos entonces, yo les voy a invitar para que revisen en su Biblia, por favor, mientras que yo organizo aquí mi tablerito. Segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3. Segunda carta que Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a ver dónde estamos. Segunda carta, capítulo 3. Verso 14, miremos desde el verso 14 en adelante. Verso 14. 3:14. Y vamos a finalizar en el 17. Miren lo que dice. Bueno, un minutico ahí para que se ubiquen todos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Voy a listar aquí mi tablero. Y dice así. Dice así. Pero pues sí. Pero tú persiste, pero persiste tú, es lo que dice ahí. Pero persiste tú, estoy leyendo en Reina Valera, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Recuerden que nosotros estamos desarrollando el tema que es
la palabra de Dios como alimento espiritual. Entonces, noten ustedes que en este caso estamos acudiendo a una porción de la palabra que nos muestra, que nos evidencia aspectos importantísimos de lo que es la palabra de Dios para nosotros. Voy a compartirles acá mi pantalla, ahora sí. Ya tengo listo acá. Y me confirman si ya están viendo el tablerito, por favor. Sí, pastor. Listo, gracias. Entonces, estamos en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 hasta el 17. Entonces, lo primero que nosotros vamos a encontrar allí es, recuerden que estamos dentro del marco del tema palabra de Dios como alimento espiritual. Encontramos nosotros allí entonces inicialmente que Pablo le hace referencia a Timoteo acerca precisamente de la palabra de Dios. Ahí en el verso 14 dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste de quién lo has aprendido. Vamos a mirar cómo dice por acá en otra versión, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14. Entonces dice así, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Noten que aquí nosotros tenemos, entra a jugar un papel muy importante, la enseñanza. Y la enseñanza tiene que ver precisamente con algo como lo que estamos haciendo acá. Estamos discipulándonos, estamos conociendo no solamente la Biblia, no solamente la palabra, sino al Dios de la palabra. Y eso es importante también tenerlo en cuenta. Y noten que Pablo advierte a Timoteo frente a ese conocimiento que él tiene de la palabra de Dios. Llama la atención que en el verso 15, por ejemplo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué importante cuando nosotros, bueno, ya no, muchos de nosotros no las aprendimos, no las conocimos desde nuestra niñez, pero qué importante que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos precisamente la palabra de Dios, no las historias bíblicas. Ese es un primer estadio, esa es una primera etapa. Lo hemos mencionado varias veces. Que conozcan la historia de David y Goliat, que conozcan la historia de Sansón cuando derrumbó el templo con su gran fuerza. Y bueno, todas esas historias está perfecto. Esa es una primera etapa. En lo que no debemos caer nosotros dentro de la enseñanza de la palabra es que pasados varios años sigamos al mismo estudiante, a la misma persona que se le enseñó en su momento acerca de las historias bíblicas, seguir con las historias bíblicas desconociendo que hay algo más detrás de la historia bíblica. Y está el Dios que propició o que permitió que esa historia bíblica esté registrada en la palabra de Dios. En la versión traducción al lenguaje actual, dice ese verso 15, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Noten ustedes, allí podemos nosotros evidenciar en una mejor manera la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros. Noten ustedes que allí dice que primero que recuerde que desde niño la leía, desde niño la estudiaba, desde niño aprendía acerca de la palabra de Dios. Pero también le dice que el haber hecho eso, lo hace sabio. Esas enseñanzas que trae la palabra de Dios hacen sabio al humilde, dice la palabra. Y ay, Dios mío, ahora te estoy diciendo que aquí estamos toditos. Ayúdenme con los micrófonos por allá, por favor.
Listo. Y entonces, dice que lo hace sabio, que lo puede hacer sabio. La verdadera sabiduría es la que proviene de Dios para nosotros. Por eso dice la Biblia que nosotros somos más sabios que los sabios de este mundo. ¿Cuándo somos más sabios? Cuando conocemos al Señor a través de la palabra. Esa es la sabiduría que está en nuestras vidas. Y dice que entonces así podemos aprender más a confiar en Jesucristo. ¿Por qué? Porque a través de la palabra lo conocemos más a Él. Noten que y es una frase muy cotidiana, hermanos, es que hay que confiar en el Señor, hermanos, confiemos en el Señor, Dios tiene el control de las cosas, eso está perfecto, pero noten que eso tiene un fundamento, y el fundamento está en la Escritura, en la palabra, y si está allí, es menester nuestro, es necesidad nuestra conocer, no solamente que está allí, sino conocer ese contenido que me lleva a confiar cada vez más en nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 16 y allí nos vamos a detener un poco. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer con respecto a esos dos primeros versículos? Miren la importancia de la palabra y eso que estamos apenas mencionando un par de versículos. Obviamente la Biblia entera, si ustedes nada más recuerdan la lectura que se hizo al principio del Salmo 119, cuántas cosas no encontramos allá acerca de la palabra, pero pues aquí estamos siendo un poco más puntuales con eso, con esto de la importancia de la palabra para nuestra vida espiritual. ¿Hasta ahí claros? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Y nos vamos a detener un momento entonces en este verso 16. Entonces, notemos lo siguiente. Dice allí varias cosas. Número 1. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es algo en lo que nosotros creemos. Es algo en lo que para nosotros es fundamento. Creer que toda la escritura es inspirada por Dios. Hay muchas personas que debaten ese tema diciendo, pero ¿cómo va a ser eso inspirado? ¿O cómo va a ser eso palabra de Dios si lo escribió Isaías? ¿Cómo va a ser eso si de palabra de Dios si lo escribió fulano de tal? Si ni siquiera saben quién lo escribió, muchas veces algunos argumentan eso, pero nosotros creemos que toda la escritura, a pesar de que varios escritores, varias personas como nosotros, de carne y hueso, fueron los que escribieron, creemos nosotros que la inspiración de esos escritos estuvieron a cargo de Dios a través de su Espíritu Santo en cada una de esas personas que Dios usó para escribir y que el compendio de ello está aquí delante de nosotros, está en lo que conocemos como la Biblia. Entonces, un primer aspecto que debemos tener en cuenta, toda la escritura es inspirada por Dios. Se han atrevido a hacer algunos estudios acerca de la coherencia, personas tratando de demostrar, pero de demostrar que no es palabra de Dios, se encuentran con la sorpresa que hay tal coherencia, hay un hilo conductor en toda la palabra que terminan concluyendo esto debió haber salido de una sola cabeza. Es como si un solo autor hubiera escrito todo esto, pero pues todos sabemos que no tiene un solo escritor, tiene muchos escritores, pero verdaderamente, realmente el autor es uno solo, Dios. Ahora, lo segundo que vamos a encontrar en estos versículos y que es importantísimo que nosotros lo tengamos muy en cuenta, es que la palabra de Dios es útil. Voy a colocarlo acá. La palabra de Dios es útil. Lo voy a colocar así en mayúscula. Útil. Es decir, sirve para algo. Y aquí entonces vamos a revisar para qué sirve la palabra de Dios.
y aparecen algunos aspectos bien importantes allí que los vamos a mirar detenidamente. Dice inicialmente, sirve para enseñar. Sirve para enseñar. ¿Qué será eso de enseñar? Ustedes escuchan la palabra enseñar y ¿qué se les viene a su cabecita? Pastor, que la palabra de Dios sirve como... Sí, sigue. Bueno, yo creo que es como que la palabra de Dios nos sirve desde pequeños para ir enseñándonos, ir mostrándonos el camino que tenemos que tomar. Ok, listo. Nos muestra camino, nos enseña. ¿Qué más? ¿Alguien más estaba por ahí mencionando algo? Sí, yo dije que revelar algo. Revelar algo, muy bien. Y recuerden que cuando hablamos de revelar, hace referencia a algo que ya existe, que ya está, pero que no lo podemos ver. Entonces nos es revelado. Es como cuando siempre colocan este ejemplo, es como cuando en las ferias automotrices, por allá cuando hacen los lanzamientos, por allá en esos eventos de automóviles. Entonces todo el mundo a la expectativa, llega la prensa y todo el mundo a la expectativa del último lanzamiento de la marca fulana de tal. Y aparece el vehículo allí, pero está todo tapado y por último le quitan ese forro que tiene allí y revelan en qué consiste el último lanzamiento. Es algo similar a lo que la palabra de Dios hace con nosotros. Nos revela, nos deja ver lo que ya está. Lo que Dios ya estableció, lo que Dios desde antes de la fundación del mundo ha establecido, porque hay una frase que yo menciono muy frecuentemente y es que Dios no espera que amanezca a ver qué hace con usted y conmigo. No, eso ya está establecido, porque a Dios nada lo toma por sorpresa en su total conocimiento de todo y en su previo conocimiento de todas las cosas. Bien, esta acción, y note que entonces la palabra de Dios es útil. ¿Útil para qué? Para enseñar. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? ¿Qué creen ustedes que es lo que nos enseña? Nos enseña cómo debemos andar, cómo debemos caminar por Bueno, este mundo. listo. Entonces miremos aquí cómo debemos andar. Bueno, ahí podemos también cómo debemos caminar. ¿Qué más? ¿Qué más creen que nos enseña la palabra de Dios? Nos enseña a conocer a Jesús. Ok, muy bien. Nos enseña a conocer a Jesús. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa nos enseña? Nos enseña de todo, nos enseña la ciencia, nos enseña de economía, nos enseña de filosofía, nos enseña de la vida, nos enseña de la ética, nos enseña de cómo respetar al otro, del amor hacia Dios, de las leyes y los mandamientos que debemos cumplir para estar en comunión con Dios y con los demás. Muy bien. Todo. Entonces, listo, voy a colocar aquí todo. Entonces nos enseña de todo. Ya la hermana pues explicó algunas de las cosas que nos enseña allí. Alguien, por favor, búsqueme por ahí Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Y si lo encuentra, lo lee, por favor. Pastor, Mateo 28, 28, 18 y 19. 19 y 20. Ahí. Perdón, 19 y 20. Sí, señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
y que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Noten ustedes que cuando habla de enseñar, miren que el Señor Jesús precisamente evidenció eso en una de sus últimas recomendaciones o de sus últimas asignaciones. Esto es lo que se conoce como la Gran Comisión. Pues vayan, ya conocieron, mire, aquí estoy resucitado, voy al Padre. Lo que tenía que venir a hacer ya vine y lo hice, ya está todo listo. Ahora ustedes conocedores de eso, ojo a esto, ahora ustedes conocedores de esto, vayan y hagan discípulos. Pero noten ustedes que ir y hacer discípulos, y en la acción de ir y hacer discípulos interviene la acción de enseñar, y enseñen todas las cosas que os he mandado. Enseñar. Eso nos lleva a pensar entonces que esa enseñanza está enfocada precisamente en la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, es útil para enseñar. ¿Qué es lo que nos va a enseñar? Todas las cosas que mandó el Señor. Es decir, están incluidos sus mandamientos, pero también está incluido su propósito. También está incluido entonces cómo debemos andar, cómo debemos vivir. De hecho, la traducción al lenguaje actual, si alguien la tiene por allí, dice todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. Y es útil para enseñar a la gente. Enseñarnos implica, así como lo dijo la hermana hace un momento, muchísimas cosas. Pero mire que entre ese todo se especifica lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Lo que Dios quiere que usted y yo pongamos en práctica. Lo que Dios quiere que usted y yo evidenciemos ahora en nuestra calidad de hijos de Dios. Entonces, por eso no podemos nosotros como decir que somos cristianos y andamos desprendidos de la palabra de Dios. No es posible que nosotros digamos que somos cristianos y medianamente leamos un par de versículos cada 8 días. No es posible que nosotros digamos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos hijos de Dios y nos apartamos de lo que nos alimenta esa vida que Dios nos ha dado, que es nuestra vida espiritual. Espero que me estén comprendiendo la importancia que tiene la palabra de Dios para nosotros. No es posible que yo diga que soy cristiano y el domingo llegue a la congregación sin mi Biblia. O que el domingo antes de salir para la iglesia, como lo digo yo jocosamente de vez en cuando, entonces ande preguntando dónde está la Biblia que hace 8 días la dejé acá. Es decir, en todos los 8 días no la cogió para nada más. No es posible eso. O si está sucediendo, hay algo que ya debemos corregir allí. Nuestro contacto, nuestra conexión con la palabra de Dios debe ser total, porque ella nos enseña, porque ella es útil para enseñar, porque el mismo Señor Jesús lo mencionó, que fuéramos enseñados. Por eso también debemos ser cuidadosos de enseñar cuando tenemos la oportunidad de enseñarle a alguien, enseñarle con la palabra, y cuando nosotros estamos siendo enseñados, que nos enseñen con la palabra de Dios. Bien. ¿Hasta ahí es claro este aspecto de que la Biblia es útil para enseñar? Sí. Bien. Ok, ahora, dice allí también, estoy en la Reina Valera, esto es Reina Valera, dice que también es útil para redarguir. Para redarguir. Esa palabra redarguir, tiene como significado otro argumento. Otro argumento. ¿Qué es redarguir? Dar otro argumento. Decir otra cosa. Mostrar otra cosa respecto a. Eso es redarguir. Entonces lo vamos a contextualizar.
Dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, listo. Para redarguir, dice allí en la Reina Valera, para redarguir. Es decir, que la palabra de Dios nos da a nosotros otro argumento. Y ojo que aquí esto es supremamente importante, porque nosotros como seres humanos tenemos la tendencia, o el ser humano como hombre, como mujer, como persona, como ser natural, tiene la tendencia a construir sus propias estructuras de pensamiento. De hecho, eso ha venido haciendo el hombre desde que está sobre la faz de la tierra. El hombre ha construido precisamente en su sapiencia, en su conocimiento, en su experticia, ha construido él mismo sus modelos éticos, sus modelos morales, sus modelos de constitución, sus modelos de leyes, de juicios, en fin, el hombre ha construido, y por eso es que entonces lo que es lícito en un lugar puede ser ilícito en otra parte del mundo. Por eso lo que para una comunidad puede ser lo más normal de este mundo, para otra comunidad en otra parte puede ser lo más escandaloso de este mundo y lo menos permitido, pues, pero para otros es totalmente permitido. Cosas como esas, producto precisamente de esa acción del ser humano de construir por sí mismo sus argumentos. Entonces, frente a esa circunstancia, frente a esa situación del ser humano, la palabra de Dios, la Biblia, nos da otro argumento. Por eso es que toda acción de nuestras vidas, por eso es que todo lo que atañe a nosotros debe estar siempre llevado, debe ser siempre llevado y debe estar siempre ceñido a la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien sencillo y muy cotidiano. La Biblia dice, por ejemplo, dentro de lo que conocemos como los mandamientos, dice, no matarás, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos lo que la Biblia dice. Pero vamos primero al argumento que tiene el ser humano, el hombre. Noten ustedes que desde los primeros hombres que habitaron la tierra, hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, ya apareció el primer homicidio. Entonces, el hermano mata a su hermano porque le tenía envidia, porque no le gustaba, porque circunstancias propias de haber pecado, de estar en esa naturaleza pecaminosa, lo llevó a quitarle la vida. Para muchos, hoy quitarle la vida a alguien puede ser justificado de muchas maneras. De muchas formas puede ser justificado. Pero si yo llevo esa situación a la Biblia me da otro argumento. Y su argumento es: no matarás. Espero que me estén entendiendo. Entonces, se ha vuelto cotidiano, por ejemplo, que por una bicicleta o por un celular desafortunadamente le quiten la vida a una persona. Y se volvió normal y todo el mundo pide que todo el peso de la justicia caiga sobre el homicida y cosas como esas, pero finalmente no pasa nada, y de tanto que sucede se convierte en paisaje, se convierte en parte de nuestro diario vivir. Pero la Biblia dice otra cosa: no matarás. Otro ejemplo. Es muy normal para nuestra sociedad hoy en día que un hombre y una mujer, en el mejor de los casos, se gustan, se atraen, y lo primero que se piensa es en relaciones sexuales. A los ojos del ser humano, ese es el argumento del hombre, del ser humano, es normal, nos gustamos, nos atraemos, nos sentimos bien, tenemos relaciones sexuales. La Biblia nos da otro argumento frente a la sexualidad. Y la Biblia dice claramente que la sexualidad fue creada por Dios y permitida exclusivamente entre un hombre y una mujer dentro del vínculo del matrimonio. El hombre dijo una cosa, pero la Biblia le da otro argumento. Entonces, y así podemos llevar muchas situaciones con esta misma dinámica.
muchas situaciones donde el hombre ha dicho algo, pero la Biblia dice otra cosa. Nada más pensemos en eso. Si la Biblia dice no matarás, ¿qué hacen los gobiernos y los congresistas y quienes elaboran las leyes en muchos países aprobando el aborto, por ejemplo? Y nos llaman retrógrados y nos llaman entonces que en pleno siglo XXI, pero tiene más valía un perrito, no porque no la tenga, pero frente a esa circunstancia, porque hace semana pasada condenado a un hombre no sé a cuántos años de cárcel por haber matado a un perrito, pero quieren legalizar a quien aborte. Son cosas que uno no entiende, pero la Biblia nos da otro argumento: no matarás. Se me vino ese nuevo ejemplo ahí a la cabeza. Entonces, Pastor, señora. También no sé si se pueda decir el término redarguir, se aplicaba como a las parábolas. Que nuestro Señor Jesucristo, pues en Juan, que estamos haciendo el ejercicio de lectura, aparecen allí esas parábolas y en ese lenguaje tan exótico que tenía él, como que les decía como con plastilina, pero no lo entendían y hasta de loco lo tildaban. O sea, por ejemplo, en esta parábola del redil, en Juan 10:20, dice, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. O sea, como está loco, ¿qué le pasa? Todo lo que les decía. Y él, bueno, volvía y les decía, es que no soy yo, es mi padre. Y ese esfuerzo tan grande de él, ese sacrificio tan grande de que reconocieran de que él era Jesucristo y que el Padre y que sí él era el Hijo de Dios, y les explicaba de mil formas y les daba, y volvía y les decía cosas y ellos no, ellos llegaban y los judíos sacaban otros argumentos. Bueno, si usted es bueno, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no lo otro? Ellos tenían sus propios prejuicios o su propia impresión. Digo yo que también podría asumirse ahí esa palabra. Claro que sí, sí señora, muy bien, claro que sí. No, noten que esto no es de ahora solamente, esto ha sido desde que el ser humano está sobre la tierra, y máxime desde que aparece la palabra de Dios, desde que aparecen los mandamientos dados por Dios a través de Moisés, por ejemplo. Pero sí, el ejemplo está súper, porque el hombre, el ser humano, se acostumbró a generar sus propios códigos, a generar sus propias normas, sus propias leyes. Y si ustedes se dan cuenta, el ser humano siempre ha generado esos códigos y esas normas y esas leyes de acuerdo a una conveniencia propia. Pero la palabra no tiene conveniencia alguna. La palabra es totalmente equilibrada en todo lo que dice, imparcial, no hace acepción de personas, y por eso entonces es otro argumento. Y miren que sucede lo que le sucedía a Jesús, que lo tildaban de loco, de endemoniado por lo que decía, pues lo mismo le sucede al creyente que hace defensa de la fe hoy en día. Entonces, por eso no somos y tenemos siempre como oposición frente, por ejemplo, al homosexualismo, frente a la unión libre, frente a las relaciones extramatrimoniales, es decir, al adulterio, a la fornicación, al aborto, porque hay otro argumento. El hombre, el ser humano, ha generado sus propios argumentos a su conveniencia, pero la Biblia nos centra precisamente en el propósito y en lo que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que le sucedía a Jesús en su momento con los suyos, pues nos sucede a nosotros con los nuestros acá también. Cuando nosotros conocemos primeramente lo que la palabra de Dios ha establecido y hacemos una verdadera defensa de eso que la Biblia dice acerca de, en contravía precisamente de lo que el hombre ha creado. Por eso ustedes encontrarán, por ejemplo, en la carta que Pablo escribe a los romanos, no lo busque, yo se lo voy a leer así rápidamente, encontrarán ustedes en el capítulo 1 de Romanos algo de lo que estamos hablando. En el 1:18 en adelante, para que lo lean ahí en su casa. Dicen, entre otras cosas, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjense, es decir, hay ese choque. No admiten el otro argumento que nos entrega la palabra de Dios. Ahora, bueno, si se mismo lo verá acá, ya les digo la hora.
dice el verso 21, por ejemplo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Para quien no acepta ese otro argumento que da la palabra de Dios, le está diciendo a Dios, ¿sabe qué, Dios? Usted está equivocado con su argumento, la razón la tengo yo. Es decir, él mismo se está haciendo Dios porque está diciendo que su razonamiento, que su código de conducta, de ética, de vida, es superior al que Dios ha establecido. Noten ustedes el desconocimiento muchas veces hasta dónde nos lleva. Dice también, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, usted podrá seguir leyendo allí, se dará cuenta que eso es exactamente lo que vivimos nosotros cada día. Entonces, debemos nosotros, en esa utilidad que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas, permitir siempre que la Biblia nos dé otro argumento. Cuando nosotros encontramos en la palabra ese otro argumento y coincide con el nuestro, perfecto. Perfecto. Estamos en sintonía con lo que Dios ha dicho. Pero por lo general, por la misma condición del ser humano, mi argumento no coincide con el de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo ser? Debo ser redarguido. Debo conocer ese otro argumento, aceptar ese otro argumento y abandonar el que yo tengo. Recuerdo en alguna oportunidad haber atendido a una pareja de jóvenes, novios, donde en algún momento en algunas congregaciones habían dicho pues que si habían pensado en casarse no importaba que tuvieran relaciones sexuales antes del matrimonio, si era que ya habían pensado en casarse. La Biblia no nos afirma eso, no nos dice eso, nos da otro argumento frente a eso. Entonces, cuando vemos a través de la palabra y mostramos a través de la palabra que aquello es erróneo, que aquello no se ajusta a la palabra, ¿qué nos corresponde a nosotros? Abandonar nuestro argumento y adoptar entonces el argumento que la palabra de Dios nos da. Ahí hemos sido redarguidos y la palabra en eso es útil. Por eso nosotros debemos tener claridad de esa utilidad de la palabra. Entonces ya llevamos dos cosas para las que es útil la Biblia, la palabra, para enseñarnos y para redarguirnos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, pastor, sí, señor. Listo. Gracias. Amén, pastor. Bien, vamos con el siguiente término que aparece allí. También para, después de redarguir, dice para corregir. Para corregir. Ese corregir, alguien levantó la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? Permítame, yo miro acá. Ah, no la han levantado. Ya la bajaron. Bien. Esa palabra corregir hace referencia a lo siguiente. Vamos a escribirlo acá y ya lo vamos a explicar. Hacer que disminuya. Hacer que disminuya o desaparezca. O desaparezca un defecto. O una imperfección. Una imperfección. Esa palabra corregir hace referencia a aquella acción que nos lleva a hacer disminuir o a que desaparezca un defecto o una imperfección. Mire qué interesante esto. La palabra, sabemos nosotros que por naturaleza nosotros somos imperfectos. Imperfectos. Sabemos nosotros que en nuestra condición de seres humanos hay una imperfección en todo lo que somos y hacemos. Pero cuando yo
como hijo de Dios, como conocedor de la palabra de Dios, me permito que ella, entre las cosas para las cuales es útil en mi vida, que es corregir, me voy a permitir entonces que esa corrección que la Biblia hace a mis imperfecciones, las haga disminuir hasta que desaparezcan. Ahí es donde vemos o se evidencia cambio en la vida de una persona que le ha entregado su vida, su corazón al Señor Jesús. Ahí es donde le vemos el cambio a la persona, porque la palabra de Dios, en la medida que él la va absorbiendo, en la medida que él se va alimentando de la palabra de Dios, la palabra se encarga de ir disminuyendo su imperfección, de ir disminuyendo sus defectos, hasta que desaparecen esas imperfecciones y desaparecen esos defectos que son propios de nuestra naturaleza humana. Por el hecho de que hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, no se nos quitó esa naturaleza humana, no. Se nos dio la vida del Espíritu, sí, eso es cierto, pero aún luchamos con toda la imperfección que hay en nosotros. Pero para eso es útil la palabra de Dios, para que cuando nos corrige la palabra, esas imperfecciones vayan disminuyendo hasta que desaparezcan. Eso es a lo que la Biblia llama que el fruto de nuestra redención es la santificación. Es decir, cada día que pasa debe haber evidencia en nosotros que en algo hemos cambiado. Ojo que ese cambio no hace referencia a nada externo, a nada estético, ni a cómo se viste, ni a cómo habla, ni ahora qué hace o deja de hacer. Es que ya no tomo, es que ya no fumo. No, eso es accesorio. En lo que realmente, y se evidencia con esas otras cosas que acabo de mencionar, en lo que realmente debe evidenciar cambio es en nuestra vida, en la manera en cómo pienso, en la manera en que como pienso, hablo, y en la manera que como pienso y hablo, actúo. Entonces, allí es donde se generan los verdaderos cambios. Recuerde que el cambio que genera Jesús en nuestra vida es de adentro hacia afuera. Viene desde el interior de nuestro corazón, a donde penetra la palabra como espada de dos filos, como lo leímos al inicio. Y allí discierne, allí separa completamente esos pensamientos y define si son buenos o son malos. Miren eso cómo está todo relacionado allí. La palabra corregir también hace referencia a una acción que significa volver a encaminar, volver al camino. Es como si, no sé, usted o yo estamos por acá, voy a dibujarnos por acá, y resulta que vamos caminando por acá, pero de un momento a otro, por cualquier circunstancia, salimos por acá. Entonces, cuando el hermanito se da cuenta, anda por acá sin saber qué hacer. Y entonces cuando pide consejo, hermanito, la vida se me puso de cuadros, pastor, ¿qué hago? Estoy perdiendo mi matrimonio. Pero hermano, pero si usted venía a la iglesia, pero si usted lee la palabra, no, fue que dejé de congregarme, dejé de leer la Biblia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene la palabra nuevamente, viene la palabra aquí al hermanito y lo corrige, es decir, lo vuelve al camino. Entonces el hermanito deja de estar acá para ahora volver a donde estaba. Y él vuelve al camino. A esta acción de volver al camino es a lo que hace referencia también la palabra corregir. La palabra de Dios hace eso, nos corrige, nos vuelve al camino. Noten ustedes que la palabra, que es luz, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, ella nos va mostrando por dónde ir. Por acá dijimos que nos enseñaba cómo vivir, que nos enseñaba, y de hecho ahí en la traducción al lenguaje actual, por ejemplo, dice que la Biblia es útil para enseñar a la gente y para ayudarla, y para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Así dice en la traducción al lenguaje actual.
Entonces, cuando hablamos de corregir, me muestra y me dice, así no debe vivir. Usted debe vivir de esta manera. Entonces, iba muy bien, por acá no sé, perdió el control de sus finanzas, se endeudó, alguna cosa así. No se trata solamente de que Dios lo va a sacar de las deudas, sino que Dios lo va a corregir. Es decir, le va a mostrar qué fue lo que hizo mal para que corregido eso, resarcido eso, vuelva nuevamente aquí a donde Dios ha establecido que él deba, aprendida la lección, continúe caminando por acá. En algún momento, porque seguimos siendo seres humanos, de pronto ahora se voltea para este lado, aparece otra vez por acá con otro rollo, vuelve nuevamente la palabra de Dios y lo corrige y lo encamina nuevamente a donde debe estar. El problema no es que nos salgamos, el problema es que en esa salida se endurezca nuestro corazón y la palabra de Dios no logre volvernos al camino, volvernos a donde debemos estar. Allí es donde debemos tener nosotros mucho cuidado. Por eso debemos mantenernos nosotros entonces en esa continua, en esa diaria, en esa, ¿cómo llamaríamos eso? De todos los días, de cada momento, porque es alimento. Nos alimentamos todos los días, como mínimo son 3 golpes al día. Gracias al Señor, porque también hay medias 9 y hay 11 y ahí si le da desvelo se para y se toma así un vaso de leche, alguna cosa así. Siempre hay alimento para nuestro cuerpo. Así también debe permanecer siempre, y de hecho está disponible siempre el alimento espiritual para nuestra vida espiritual, que es la palabra de Dios. Claro esto de que la palabra nos corrige. Sí, señor. Bien. Sí, pastor. Perfecto. Y ahora dice ahí también que la palabra de Dios es útil para instruir. Instruir. Esta palabra instruir significa, ojo al significado, ya vamos a verle lo práctico a esto. Significa comunicación sistemática. Sistemática. Comunicación sistemática. Perdón. Comunicación sistemática, sí, de conocimiento. O enseñanza. Dice que me había confundido aquí en la escritura, no. Comunicación sistemática de conocimiento o enseñanza, instruir. Cuando nosotros estamos hablando de esa acción que la Biblia, que la palabra de Dios tiene para con nosotros, que es la de instruir, hace referencia a esa acción que ejecuta la Biblia en nosotros de comunicarnos o de enseñarnos, pero miren lo importante de esta palabra que colocamos acá, sistemáticamente. Esta palabra sistemática hace referencia a paso a paso. Paso a paso. Podríamos también hablar que hace referencia a una comunicación continua. Continua, es decir, de cada momento, de cada día. Es más, yo lo llevaría al punto a que somos instruidos cada vez, es decir, recibimos esta comunicación sistemática cada vez que abrimos la Biblia para nosotros alimentarnos a través de ella. Bien sea que la oigamos, bien sea que la leamos, que la estudiemos, que la meditemos, que la memoricemos, etcétera. Ahí se nos está comunicando de manera sistemática, es decir, paso a paso o de una forma continua, conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios para nuestra vida, el conocimiento del propósito de Dios para nosotros, el conocimiento de lo que Dios estableció que usted y yo debemos conocer mientras que estemos aquí en la tierra.
A eso hace referencia la palabra instruir. Yo siempre coloco este ejemplo que me parece muy práctico. Por ejemplo, cuando usted le está enseñando a su hijo o a su hija, bueno, usted ya tiene la edad suficiente y eso, y hay alguna emergencia, no emergencia, alguna necesidad en la casa, hay que hacer vueltas y esto. Bueno, mientras que llegamos de hacer tal vuelta, porque de pronto nos demoramos para que el almuerzo no se nos atrase, usted vaya adelantando el arroz. Yo siempre pongo este ejemplo. Entonces, mijito o mijita, váyase adelantando el arroz. Entonces, tome nota o preste atención cuál es el paso a paso para que vaya adelantando el arroz, y cuando yo llegue, le dice la mamá, cuando yo llegue, entonces complemento o llevo el complemento y lo organizamos, que eso dicen las señoras, habiendo arroz, ya hay almuerzo hecho. Entonces, usted le dice, coja la olla. ¿Sabe cuál es la olla del arroz? Sí, señora. Listo, coja esa olla. Eche tanta medida de aceite. Eche, no sé, 2 pocillos de agua. Pique un gajito de cebolla. Eche un poquitico de sal. Ojo que no se le vaya a ir mucha. Note que ahí estamos hablando de un paso a paso. Y ese paso a paso no le está indicando solamente los pasos que debe, las acciones que debe hacer, sino el orden en el cual las debe hacer. Entonces, note que le dijo, busque la olla. Note que le dijo, échele el aceite. Note que le dijo, échele tanta cantidad de agua. Ahora échele la sal y póngalo a hervir. Un ejemplo. Cuando haya hervido, entonces, ¿cuántos pocillos de agua le echó? Le echó 3, por ejemplo, o 2. Bueno, entonces le va a echar la mitad de arroz. Le echó 2 pocillos de agua, échale un pocillo de arroz. Note que le está dando el orden, pero también le está especificando cantidades, el momento en que debe hacer. Espere que hierva, dele 5 minuticos. Ahora sí, ahora el arroz hay personas que lo lavan, otros que no lo lavan. En fin, ahí estará la indicación perfecta. De tal manera que usted, después de haber dado todo ese paso a paso, es decir, de haber instruido, en la instrucción hay, en la acción de instruir se dan instrucciones. Entonces, después de usted haber instruido, usted lo que espera llegar, cuando llegue a su casa, ya sobre la hora del almuerzo, listos para terminar de organizar, es encontrar un arroz blanquito, bien cocinado, calientico, que haya crecido, con buen sabor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que usted llegó e encontró un arroz masocotudo. Eso lleva 2 horas hirviendo y nada que se seca. Y la cantidad de agua que le echó. ¿Cuál será la pregunta de rigor? ¿Cuánta agua le echó? ¿O qué no entendió de lo que yo le dije? Ay, no, es que yo le eché los 2 pocillos que usted me dijo, pero es que me pareció muy poquito. Y entonces le eché 2 pocillos más, es decir, le eché 4. Ahí mismo nos escandalizamos, porque la orden era, o la instrucción mejor era 2 pocillos. Nosotros que sabemos hacer arroz, sabemos por qué le decíamos que era 2 pocillos. Bueno, y si le echó 4, entonces ¿cuántas de arroz le echó? No, el pocillito que usted me dijo. No, note que no faltó instrucción. La instrucción estuvo completa. No acató la instrucción y por eso no se dio el resultado que debería darse. Pues bien, la Biblia, la palabra de Dios, nos comunica sistemáticamente. Hay una comunicación sistemática de conocimiento, hay un paso a paso, hay unas cantidades, pero también nos dice qué es lo que se espera de nosotros después de esa instrucción. Y todos sabemos que sin instrucción, pues no hay resultados, no hay finalizaciones de procesos felices, agradables, de bendición para nuestras vidas, porque obviamos el paso a paso, obviamos la instrucción. Muchos no quieren escuchar la instrucción, muchos quieren echar el agua que ellos quieran, el arroz que ellos quieran, si le quieren echar sal bien y si no le quieren echar también, no les importa si es con aceite o con solo agua, lo quieren hacer como a ellos se les antoje. A eso es que llama la Biblia, se hicieron necios, pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, endurecieron su corazón, porque no acataron la instrucción, no acataron esa comunicación sistemática de conocimiento que nos entrega la palabra de Dios,
donde se nos da un paso a paso y se nos da también toda la información que necesitamos para que el final producto sea, ojo a lo que les digo, lo que Dios estableció que usted y yo deberíamos ser. No solamente en nuestras vidas, sino también en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestros matrimonios, con todo lo que Dios nos ha entregado. Por eso la Biblia también es útil para instruir. ¿Hasta ahí claros? Pastor, una preguntita. La Pregunta. palabra final después de conocimiento O enseñanza. dice que... Ah, ok, vale, gracias. O enseñanza. Bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Bien, perfecto. Noten ustedes entonces que, mire cuántas cosas las voy a volver a colocar ahora aquí todas junticas. Entonces, la Biblia es útil para enseñar, pero también es útil para redarguir y también es útil para corregir y también es útil para instruir. Y noten que usted ahí dice instruir en justicia, es decir, esa instrucción es la que proviene de Dios, no la que se nos antoja a nosotros, porque es la instrucción basada en la justicia de Dios, en el propósito de Dios, en el pensamiento de Dios para nosotros. Y entonces, finalmente termina diciendo que todo esto que hace la Biblia, enseña, redarguye, corrige e instruye, lo que permite es que el hombre, y recuerden que cuando se dice hombre incluye a las mujeres también, estamos hablando del género humano, hombres, vamos a colocarlo acá, hombres y mujeres sean, dice allí, perfectas o perfectos. Perfectos. Esa palabra perfectos hace referencia a cada vez más parecidos a Dios. Cada vez más parecidos a Dios. En los aspectos de santidad, en los aspectos de sabiduría. Ojo que dije cada vez más parecidos. No he dicho iguales a Dios. Hay quienes afirman por ahí que somos iguales a Dios, que somos Jehová Junior y cosas de esas. No. Cada día hay un proceso de santificación, hay un proceso de perfeccionamiento cada día, que mire quién es el que lo produce. Es el Espíritu Santo, obviamente, pero lo hace a través de la palabra de Dios. Por eso aquí reitero la necesidad, la importancia, la imperancia de poder estar en contacto continuo, diario, en todo momento con la palabra de Dios, porque de lo contrario no habrá quien me enseñe, no habrá quien me redarguya, no habrá quien me corrija, no habrá quien me instruya, no habrán hombres y mujeres perfectos y mucho menos estarán, dice allí, preparados para toda buena obra. Y esa buena obra, lo hemos dicho en varias ocasiones, no sé si de pronto aquí ya lo hemos mencionado, pero esa buena obra hace referencia a hacer la voluntad de Dios. Ojo que esas no son las buenas obras del día, ¿no? El mercadito para el pobre, ayudar a pasar al anciano a la calle, dar el puesto en el transporte público a alguien que lo necesite. No son esas buenas obras, no. Esas son buenas obras desde la perspectiva nuestra, pero acuérdense que no estamos desde nuestra perspectiva, estamos hablando desde la perspectiva de Dios hacia nosotros. Y vuelvo y les hago aquí todo el recorrido. La Biblia, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, hace que quien recibe esto a través de la palabra sean hombres y mujeres no solamente perfectos, sino también preparados. Esa preparación lo faculta, esa preparación le da la habilidad, esa preparación le da la competencia necesaria para hacer toda buena obra. Y esta buena obra no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios mientras que usted y yo estemos aquí en esta tierra, de la cual sabemos todos un día vamos a partir, un día ya no vamos a estar acá, pero cuando partamos de acá regresamos
a donde pertenecemos. Regresamos a donde pertenecemos. Nuestra ciudadanía es del cielo. Vamos a regresar a donde pertenecemos. Y allí, cuando lleguemos, seremos entonces premiados, dice la Biblia, seremos galardonados con, de acuerdo a las cosas que hayamos hecho. No hace referencia a la que salvación sea por obras. No, señores. No es esa la relación. La relación es que ya, como hijos de Dios, hemos hecho la voluntad del Padre aquí en la tierra, igual como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, y de esa manera, en la medida en que logramos, a través de la palabra, conocer cuál era ese propósito y cumplir con ese propósito acá, entonces, con esa meta de cumplimiento, con ese porcentaje, si lo queremos ver así, de cumplimiento, seremos galardonados en el cielo, a donde regresamos, a nuestro hogar, a donde pertenecemos, cuando partamos de esta tierra. ¿Hasta ahí estamos claros, mis queridos? Sí, señor. Sí, pastor. Sí, señor. Bien, entonces, noten ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, que la Biblia va más allá de ser un mero libro, que la Biblia va más allá de ser algo que me dice cómo comportarme, qué hacer o qué no hacer. Va mucho más allá de eso simplemente. Tratemos entonces, qué bueno que estamos en este discipulado, qué bueno que Dios nos permite este espacio para poder tener una mayor claridad de lo que nosotros somos como hijos de Dios y de lo que Él ha provisto para nosotros a través de su palabra. No habrá ninguna otra manera en que podamos, o no hay ninguna otra acción ni ninguna otra cosa de lo que la Biblia dice que ella hace en nosotros, que otra cosa, algo diferente a la Biblia, pueda hacer de la misma manera en nuestras vidas. No la hay. Es solamente la palabra de Dios. De ahí entonces nuestro continuo, nuestra total dependencia, ese anhelo cada día de ir a la lectura, de ir a escudriñarla, a leerla y a encontrar, esa palabra escudriñar hace referencia a escarbar, y cada vez encontramos más cosas y nos sorprende. Ahora encontré esto, encontré lo otro, y todo para mi vida. Todo para mi vida, todo para cumplir con lo que Dios estableció que yo debería hacer acá, porque estoy conociéndole a Él y en ese conocimiento de Él estoy conociendo el propósito por el cual Dios nos tiene acá mientras que estemos de paso por acá. Bien. Hasta ahí. Con esto entonces cerramos este tema de la Biblia como alimento espiritual. Aquí podríamos nosotros seguir hablando mucho más acerca de lo que es la Biblia para nosotros, pero creo que este es un buen comienzo. Pues por eso siempre entre los discipulados tengo como de los temas propios del discipulado de la palabra de Dios, no solamente como texto, sino también como alimento espiritual. Esperamos que de aquí en adelante su perspectiva, su visión y su relación, si lo podríamos decir así, con la Biblia, con la palabra de Dios, sea totalmente diferente, dispuesto cada día a alimentarse. Dice la Biblia, como niños que deseamos la leche no adulterada, siempre pegados allí a querer cada día más de ese alimento que alimenta nuestras vidas espirituales. Bien. Tarea, hoy no preguntamos, vamos a, no sé, comenzamos de una vez una clase y no preguntamos. Seguimos con los 6 siguientes versículos, capítulos del Evangelio de Juan, es decir, que vamos a leer del 12 al 18, me corrigen si estoy mal, del 12 al 18, iríamos en el 18. Recuerden ustedes que el Evangelio de Juan... Pastor, señora. Discúlpeme, creo que la semana pasada nos había dejado, era del 7 al 12. ¿Me rectifica, por favor? Ah, sí, señora. Ahora iríamos del 13 al 18. Ok. Otros 6. Y nos quedaría, para la otra semana, nos quedarían los 3 siguientes. Nos quedarían, porque tiene 21 capítulos el Evangelio de Juan. Entonces, vaya tomando nota. La próxima semana hacemos un pequeño sondeo de qué han encontrado.
de pronto, ¿por qué no hacer un pequeño cuestionario, una pequeña evaluacióncita allí de lo que hemos visto hasta el momento también, para que estén repasando y puedan entonces continuar con la lectura del Evangelio de Juan, que lo dijimos, es propósito leernos ese Evangelio en la duración de nuestro discipulado. Vamos a orar entonces, si les parece, vamos a orar y vamos a terminar entonces con nuestra clase en el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones, porque nos has regalado este precioso día de vida, Señor, y al finalizar este espacio en el cual a través de tu palabra nuestras vidas son alimentadas, son, Señor, exhortadas, pero también son edificadas, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendita y maravillosa palabra, Padre, porque ella es alimento a nuestra vida espiritual, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, porque ella es, Señor, la que trae vida o la que ha traído vida a cada uno de nuestros corazones, pero traerá vida a todos aquellos, Señor, que en su corazón la alberguen, en su corazón la acepten, Señor, como la palabra que ha salido del corazón tuyo hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus casas, sus familias, sus hogares, Señor, y por todos los que en esta noche no nos acompañaron, pero estamos seguros posteriormente podrán ver la grabación de esta clase y ser igualmente edificados como lo hemos sido nosotros, Señor, a través de tu palabra en este precioso tiempo, que de la bondad y la generosidad de tu corazón ha salido para cada uno de nosotros. Y por ello te damos a ti infinitas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos y a todas, muy juiciositos mañana cada uno para sus congregaciones locales. Y si el Señor nos los permite así, nos vemos entonces la próxima semana. Ya vamos avanzando, ya vamos llegando al final de nuestro discipulado. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Amén, pastor.